nuestra Sociedad de Ortopedia y Traumatología de Misiones. Un placer realmente ver tantas caras conocidas y mentes brillantes. Parece una reunión de la CARO esto, más que una reunión de un webinar de la ODMI. Así que quiero darle realmente la bienvenida no solamente a Federico y a Justino, que nos van a hablar esta noche sobre aspectos de la infección periprotésica de la cadera, sino a Marcelo Giovanesi, a Roberto Oliveto, Patricio Salonia, Fabián Landa, el doctor, mi amigo, el doctor Horacio Gómez, y todos, veo gente de todo el país, de todo lado, así que me enorgullece realmente coordinar este webinar. Bienvenido a todos nuevamente en nombre de la ODMI, y vamos a comenzar entonces, Federico, con cuándo considerar el recambio en 2 tiempos. ¿Así es, Federico? Bueno, entonces, como dijo José, dentro del tema de infecciones periprotésicas de cadera, yo voy a agarrar un tema bastante puntual, es una pregunta bien específica, que es justamente cuándo reimplantar. Y la realidad es que esta pregunta no tiene una respuesta. Si uno estudia y investiga un poco, uno se va a dar cuenta que hay muchos protocolos diferentes en relación a esto, sobre todo en relación a los tiempos. Y una de las cuestiones importantes que tiene que ver con esta pregunta es que tampoco hay un consenso, y cuando yo digo consenso me refiero a no hay un consenso mundial. En el último consenso de infecciones periprotésicas de Filadelfia, esta fue una pregunta que quedó vacante, que no tuvo consenso en relación a cuándo definir un reimplante. En relación a esto, como decía, es muy importante tener protocolos, sobre todo porque nos vamos a encontrar con escenarios muy diferentes, con variables muy distintas en cada una de las situaciones que nosotros tengamos. Vamos a comenzar entonces con un ejemplo. Ahí estamos. Vamos a comenzar entonces con 2 ejemplos bien distintos. El primero de ellos es este, es un paciente de 48 años que no tiene ningún antecedente, que fue derivado a nuestro centro con una infección periprotésica sin antecedentes. Cuando digo sin antecedentes me refiero sin factores de riesgo. Tenía esta tipificación, un estáfilo epidermidis coagulasa negativo, sensible, y nosotros lo que propusimos fue realizar un tratamiento en 2 tiempos con este espaciador funcional suplementado con vancomicina más tobramicina. Este es el resultado del espaciador. Vamos ahora al otro paciente, que es la contracara. Este es un paciente de 59 años que tiene varios factores de riesgo, que tiene diabetes, hipertensión, es un paciente alcohólico, con una infección bilateral. Tiene de un lado un estafilococo meticilino resistente, una Klebsiella, y del lado izquierdo también un SAM-R. También se decidió realizar un protocolo de tratamiento en 2 tiempos. Pero como ustedes pueden ver, son 2 escenarios bien diferentes. Y este es el espaciador funcional bilateral que hicimos en ese momento con este paciente último que yo les mostré. Por lo tanto, la pregunta es cuándo y cómo definir un reimplante luego de un primer tiempo. Y esta pregunta es muy importante porque nosotros, si vamos a tener errores a la hora de definir cuándo tenemos que reimplantar un paciente, y ese paciente no está preparado para realizar este implante, vamos a comenzar a tener problemas, y entre ellos que justamente las infecciones crónicas que son persistentes, muchas veces productos de una persistencia del mismo germen o el agregado de una resistencia bacteriana que hace que se agreguen gérmenes nuevos y se genere una flora multibacteriana, un escenario realmente complicado y pacientes muy difíciles de tratar. ¿Y esto por qué ocurre? Básicamente esto es algo que ya es, digamos, un escenario de muchísima preocupación en el mundo. En los últimos años empezaron a haber gérmenes cada vez más raros, gérmenes cada vez más inusuales en las infecciones periprotésicas de cadera, y se piensa que en parte la culpa de esto es que justamente no existen protocolos, no existen guías unificadas para definir en este caso cuándo reimplantar un paciente, y en otros casos aún peores no existe la información de cuáles son los elementos que se tienen que tener en cuenta para evitar las infecciones persistentes o las infecciones crónicas. Fíjense, esto es lo que ocurre en el año 2008. Este es un paciente que
estaba de esta manera, es una paciente que tenía todos estos antecedentes en relación a lo anterior, fíjense, muchas cirugías con diagnósticos que no eran del todo precisos, en algún momento se sospechó que había una infección, pero también tuvo una revisión por una inestabilidad, por una luxación, por dolor. La última cirugía fue en el año 2012, esta cirugía fue aparentemente por una infección, en ese momento no había rescate de gérmenes, no hubo rescate de gérmenes, y fue derivada después de múltiples tratamientos empíricos, antibióticos, a nuestro centro, en estas condiciones, con ese fragmento de prótesis modular distal y con esa pérdida de masa ósea importante, y con una infección que nosotros no sabíamos de qué se trataba, y terminó siendo una infección absolutamente atípica, y terminó siendo el primer caso publicado en el mundo de infección periprotésica por este hongo, que es el Trichosporum inking, que es un hongo del pelo, que produce una micosis específica, se llama piedra dura, y que produjo esta infección periprotésica en esta paciente luego de múltiples fallas a la hora de determinar cuándo era el momento de reimplantar, y yo diría múltiples fallas a la hora del diagnóstico. Por lo tanto, cuando uno pregunta cómo definir un reimplante luego de un primer tiempo, para mí hay tres escenarios fundamentales que hay que tener en cuenta. Uno es, por supuesto, la evolución clínica. La otra es la curva de parámetros inflamatorios, y yo les voy a mostrar varios ejemplos de esto. Y el tercero va a ser las características del germen. Estos son los tres elementos, para mí, los tres pilares fundamentales sobre los cuales se debe sustentar hoy la decisión de cuándo reimplantar un paciente. Fíjense, evolución clínica, básicamente un paciente que tiene drenaje persistente, que tiene una herida con ese drenaje que es persistente, o que tiene eritema, y que además tiene dolor y desarrolla una fístula. Es obvio que va a ser un paciente que no va a ser candidato a un reimplante, sino que probablemente sea candidato a la colocación de un nuevo espaciador, y no un reimplante. Esta es una tabla que yo la traje, que la tenemos pegada en el consultorio, yo la tengo pegada en una vitrina, en un costado, que me ayuda a recordar ¿cuáles son los factores de riesgo modificables de los pacientes? Y les voy a leer solamente algunos porque son muchos, pero por ejemplo, si el paciente es diabético, si el paciente fuma, si consume alcohol, qué medicaciones toma para el corazón, si tuvo antecedentes de cirugía ortopédica, antecedentes de transfusiones sanguíneas, etc. Acá están todos los factores de riesgo y muchos de ellos modificables. Y yo esto lo tengo porque muchas veces uno, cuando hace el interrogatorio de los pacientes, uno se olvida de preguntar algunos de estos factores de riesgo, y estos son factores que están claramente identificados y que conspiran contra el tratamiento con éxito de este tipo de infecciones. Habíamos hablado de parámetros inflamatorios y yo les había mencionado la curva. Para eso es importante recordar cuáles son los puntos de corte, sobre todo los puntos de corte en las infecciones crónicas. Esto es un poco, yo creo que estos criterios no deben ser tan estáticos, pero uno tiene que tener una noción bajo la cual guiarse y saber que cuando hay una PCR que es mayor de 10 miligramos litro y una eritrosedimentación que es mayor de 30, y cuando los dos factores se juntan, la sensibilidad y la verdad que el valor predictivo negativo es realmente muy alta. Esto solamente para tenerlo en la mente, para tenerlo en la cabeza, porque lo importante en este caso, en donde estamos hablando, donde ya hicimos un primer tiempo, el paciente tiene el espaciador colocado, y nosotros ahora queremos ver cuál va a ser el mejor momento para poder reimplantar a este paciente. Lo que importa acá es la curva. Y tener en cuenta que la curva de eritrosedimentación y de PCR no siempre deben negativizarse. Tiene que haber un descenso sostenido. ¿Cuándo hacemos punción-aspiración? Nosotros no hacemos punción-aspiración de rutina. Diría que no la hacemos casi nunca. La hacemos solamente cuando tenemos un rescate de germen que es inconsistente, cuando hay parámetros inflamatorios que son imprecisos, y vamos a ver ejemplos de todo esto. Cuando el paciente es un paciente que tiene alguna enfermedad inflamatoria como artritis reumatoidea o cualquier otra que pueda modificar los reactantes de fase aguda. Y este último ejemplo, este último elemento, y creo que es un elemento muy importante, cuando recibimos ya pacientes de otro centro con espaciadores colocados y no sabemos de qué manera se hizo el ejercicio diagnóstico y terapéutico en este paciente, directamente pensamos en reimplantar un nuevo espaciador. Vamos a ver un ejemplo de curvas de parámetros inflamatorios. Este es un paciente que recibimos
de 56 años, hiperobeso, que había tenido una cirugía primaria y que se infectó. No sabíamos nosotros bien cuál era el germen en este caso, así que vino con este espaciador y comenzamos. Yo les traje esto porque les recomiendo a todos que se guíen y que tengan por lo menos como una guía importante esta calculadora de algoritmo diagnóstico que propone el Consenso Internacional de Infecciones Musculoesqueléticas, que está en todos lados. Es una aplicación que cualquiera la puede bajar y que nos ayuda a seguir un proceso de diagnóstico. Entonces, en este caso, en este paciente que no teníamos rescate de germen, hacemos reactantes de fase aguda y hacemos punción. Los reactantes de fase aguda, ustedes pueden ver, esta fue la primera toma, 32 y 26, estaban altos. Evaluamos el estado nutricional, sobre todo en este caso que es un paciente obeso. Vemos que la albúmina estaba bastante bien, la transferrina estaba un poquito baja. Y no tenemos demasiados elementos para saber qué está pasando, pero sí sabemos que los reactantes de fase aguda es un paciente que viene de otro centro, que como les dije anteriormente, no sabemos qué pasó, no sabemos cómo fue tratado, y lo más importante es no sabemos cómo fue la cirugía inicial. Y esto es un elemento fundamental. La cirugía inicial tiene que tener un carácter que se ha dicho muchísimas veces, casi oncológico. Tiene que ser una cirugía en donde uno saque absolutamente todos aquellos tejidos que tienen sospecha de infección, porque están inflamados. Y eso implica absolutamente todo. Cuando uno no sabe eso, nosotros realmente lo que hacemos mucho con estos pacientes es elegimos operarlos y recolocar un espaciador funcional nuevamente. En este caso esto nos sirvió también para hacer un rescate de germen, y este fue el germen que rescatamos, un Staphylo epidermidis. A los 4 meses la eritro y la PCR se negativizó, y a los 5 meses pudimos realizar el segundo tiempo. Fíjense, esta es una curva típica que realizamos nosotros de parámetros inflamatorios, donde ustedes pueden ver la eritro arriba en el eje de la X horizontal, la Y vertical. La X es el tiempo en semanas, y para arriba es el valor de eritro y PCR. Tomamos los valores a las 2 semanas, a las 4 semanas, a las 6 semanas y a las 8 semanas. Cuando nosotros tenemos dos valores con un descenso sostenido de la eritro o la PCR, nosotros ya tenemos dentro de nuestro protocolo la posibilidad de planificar el reimplante, teniendo en cuenta los otros elementos también. Este es el paciente anterior y esta es la curva de descenso. Fíjense que se había producido un descenso sostenido y la PCR llegó a negativizarse, pero no se negativizó la eritrosedimentación. Y este es el resultado de 2 años, donde el paciente está sintomático según los criterios de la Sociedad de Infecciones Musculoesquelética Americana. Este es otro caso, es un paciente que vino derivado también de esta manera, con esto que es bien, que ya de por sí llama la atención. Cuando ustedes ven un paciente que viene con antecedentes de infección, con un espaciador de estas características, y con un elemento metálico, en este caso el cotilo, que no fue extraído seguramente en la operación inicial, ya eso es sospechoso. Este paciente tenía este Staphylo coagulasa negativo, tenía una fístula, con lo cual lo mismo que lo anterior, elegimos retirar ese espaciador, tomar muestras profundas de la interfase sobre todo, y recolocar un nuevo espaciador. Esto es lo que ocurrió. El laboratorio, fíjense, quiero que presten atención, a los 2 meses la eritro y la PCR estaban en 22 y 38. A los 3 meses este paciente desarrolló una fístula y la eritro picó a 36 y 50. Fíjense, esta es la curva de este paciente, fíjense que nunca llegó a tener un descenso sostenido, no solo no se negativizó, sino que fíjense en el gráfico cómo la eritro aumentó y la PCR se mantuvo estática. Esto nos llevó a pensar que seguramente estaba pasando algo, y si ustedes ven, fíjense, la fístula está en directa conexión con esos restos de cemento que están al final de ese Steinmann o de ese pin que tienen ahí. Yo cometí el error de no retirar ese fragmento de cemento que estaba distal, me confié, y esto está claramente asociado a infecciones persistentes. Cuando uno deja un resto de material o un resto de cemento, uno se arriesga y aumenta la incidencia de infecciones persistentes. Hay que retirar absolutamente todo, no hay que dejar nada, inclusive aunque esté en zonas
de muchísimo compromiso de elementos nobles. Esta es la forma en que lo retiramos, simplemente una curiosidad, con este ganchito y con intensificador de imágenes pude retirarlo sin demasiado problema. Y bueno, realizamos otro espaciador, ya llevaba el tercer espaciador en este caso. Este es un caso que operé hace más de 10 años, y esta fue la curva del segundo espaciador. Fíjense ahora sí como la eritro y la PCR empezaron a descender ya en forma sostenida. Ustedes ven en el cuadro de arriba que dice dímero D, porque esto es algo que comenzamos a hacer hace un año. Todavía no tengo pacientes con seguimiento con dímero D para mostrarles, por eso es que les estoy mostrando a estos pacientes que tenían estas curvas de eritro y PCR. Pero en este caso, descenso sostenido, bandera verde para poder realizar esta cirugía definitiva en este paciente, y esto es a los 11 años, y como mensaje para llevarse a su casa de este caso es: dejar restos de materiales está asociado a persistencia de la infección. Eso está clarísimo. Habíamos hablado de la punción aspiración, que la hacíamos en casos muy aislados. La verdad es que cuando la hacemos, elegimos dejar a los pacientes 3 semanas sin antibióticos, la famosa vacación. En la muestra es importante guardar la temperatura ambiente. La toma de muestra es crucial para evitar falsos negativos. Fundamentalmente falsos positivos también. Es muy importante. El procesamiento no debe ser mayor a 6 horas. La contaminación, falsos positivos, y todos estos elementos de guardar la temperatura ambiente, respetar el tiempo de procesamiento que no sea en lo posible mayor a 6 horas. Esto parece una pavada, pero es realmente difícil. Lo que más nos ha costado a nosotros es consensuar con el departamento de microbiología y protocolizar todas estas cosas para que se cumplan de manera ordenada. El cultivo debe ser un cultivo durante mínimo 14 días. Si ustedes averiguan, en la mayoría de los centros los cultivos los dejan 7 días, no los dejan 14 días. Esto se hace cuando uno habla con el departamento de microbiología, les explica que hay gérmenes de baja virulencia como Mycobacterium magnes, o como otros como Propionibacterium magnes y otros más que son de muy baja virulencia y que tardan mínimo este tiempo hasta positivizarse, y tienen un porcentaje nada despreciable de las infecciones periprotésicas. Por lo tanto, hay que explicarles que la muestra debe quedar ahí como mínimo 14 días, como mínimo. Estas son las especies, para que recuerden, de crecimiento lento. Son, como ustedes pueden ver, Corynebacterium, Propionibacterium magnes, y las otras que ustedes pueden ver ahí abajo en ese cuadro. ¿Qué pasa con la punción? ¿Por qué no la hacemos? La verdad que la sensibilidad del cultivo por aspiración, y este es un estudio que es bien gráfico en relación a esto, es realmente bajísima. Fíjense, es del 5%. Y la especificidad y el conteo de polimorfonucleares sí es realmente más alto. Quiere decir que cuando uno toma una punción en el contexto de un espaciador, lo importante acá es el físico-químico, es decir, el conteo de las células blancas, de los polimorfonucleares, y no tanto la tipificación, es decir, el cultivo y la tipificación del germen, porque la sensibilidad es realmente baja. Este es un trabajo en relación a lo que les estoy diciendo. Cuando uno tiene una punción o un líquido sinovial en el contexto de un espaciador, tiene la suerte de tenerlo, porque un porcentaje bien alto de estas tomas de muestras son secas, no tienen absolutamente nada. En ese escenario, mi recomendación es: no laven, no hagan eso de meter solución fisiológica, retirar y lavar, porque la posibilidad de rescate de germen también es realmente baja. Hay un estudio, yo ahora no recuerdo, de la Cleveland Clinic, que lo hizo Carlos Higuera, que muestra esto muy claramente. Pero fíjense cómo el conteo y diferencial de polimorfonucleares sí tiene una precisión realmente muy alta, entre el 70 al 90%. Hay que tener un valor de corte sí un poquito más bajo que en lo normal en infecciones periprotésicas crónicas. Recuerden que es de 3.000 y de 90%, y acá estamos hablando de 1.200 y 68%. La esterasa leucocitaria es un elemento realmente interesante, y este es el único trabajo que habla de esterasa leucocitaria, es la única que uno podría mencionar evidencia científica en la literatura que habla de esterasa leucocitaria en el contexto de cuándo definir una infección. Este grupo lo que hizo fue simplemente lo que vio cuál es cuál es la predicción que puede tener la esterasa leucocitaria en la producción de una infección crónica recurrente durante un segundo tiempo. Tomaron a todos los pacientes de esterasa leucocitaria, y lo que vio es que los pacientes que tenían
todos los pacientes que tenían buena evolución, la esterasa leucocitaria fue negativa, es decir, una coincidencia muy grande. Y en aquellos que tenían esterasa leucocitaria alta, habían desarrollado infección periprotésica. Esto nos llevó a nosotros, desde hace ya también un poco más de, yo diría casi 2 años, casi 3 años, estamos realizando esterasa leucocitaria como método de búsqueda de infecciones intraoperatorias. Hemos dejado de lado la congelación, y esto es porque la esterasa leucocitaria tiene una especificidad, no solo tiene una sensibilidad, sino que tiene una especificidad bastante alta. El problema es la incompatibilidad con la muestra. Es difícil muchas veces tener muestras que estén libres de hematíes. Cuando uno tiene una muestra que está contaminada con hematíes, la esterasa leucocitaria tiene la tendencia a tener falsos positivos. Entonces, lo que comenzamos a hacer es comenzamos a centrifugar las muestras. Yo lo que hago es, en los pacientes antes de abrir, pido una aguja de punción, tomo una muestra, trato de recolectar líquido, y ese líquido, aunque sea claro, directamente lo mando al laboratorio, donde tienen ya el tarrito con los urostrip, con los urine strip, y ahí directamente, previo a hacer el test, lo centrifugan y ahí hacen el test. Estamos preparándolo para ver cuáles son los resultados y vamos a intentar hacer alguna publicación cuando logremos tener un poco más cantidad de pacientes, pero creemos que es un método muy interesante de screening intraoperatorio para poder tener alguna seguridad más en el caso de que un paciente pueda o no tener una infección. Hicimos 14 pruebas, de las cuales 2 de esas las pruebas que tuvimos, 12 fueron negativas y 2 pruebas hasta el momento fueron positivas. Fíjense qué es lo que pasa con la congelación. Yo les había comentado que la congelación la dejamos de hacer. Nosotros hacíamos congelación hasta hace, yo diría, 6-7 años, hacíamos sistemáticamente congelación en todos los pacientes, pero lo hacíamos con un genio de la anatomía patológica que nos dejó, que es Eduardo Santín Araujo. Con él hacíamos las congelaciones. Eduardo no nos decía, hay 5 polimorfonucleares o hay 3 polimorfonucleares. Yo a Eduardo le preguntaba, ¿está infectado o no está infectado? Eduardo me decía, está infectado. Federico, dale para adelante. No está infectado, dale para adelante. Ponele la reconstrucción definitiva. Y él veía el contexto, él no veía la cantidad de polimorfonucleares. Nunca logré que me cuente qué es lo que realmente, cuáles eran los elementos objetivos que él veía en el contexto. Creo por eso es un experto. La realidad es que, fíjense, en el año 2005 nosotros ya teníamos esta idea, que seguramente va a hablar Justino ahora próximamente, que es la de realizar espaciadores funcionales, y veíamos esto, que eran pacientes que cuando uno hacía un espaciador funcional, como lo hacíamos nosotros, lo hacíamos con prótesis, fijándolos en la parte proximal, con una fraguado del cemento en un estadio avanzado, tenían una fijación que era una fijación parcial. Los pacientes vivían muy bien y rechazaban realizarse un nuevo procedimiento, porque esto era casi como una cirugía definitiva. Y esto nosotros lo llamamos espaciadores funcionales retenidos. Y esta es la forma como yo les comenté cómo los hacemos, cómo los seguimos haciendo. Este es otro. Este es un ejemplo de cuando hacemos un espaciador funcional retenido que necesitamos hacer un tallo más largo, simplemente le adosamos un clavo de Kuncher. Y lo unimos con ese alambre que ustedes pueden ver. Presentamos este estudio porque la pregunta del millón era, está bien, nosotros tenemos estos espaciadores funcionales retenidos, la pregunta es, ¿cómo funcionan? ¿Cuáles son los resultados? ¿Tienen mayor persistencia en infección? ¿Tienen más complicaciones? Cuando uno cuenta esto en la Endoclinic, Gerke un poco se agarra la cabeza y dice, esto no me gusta porque esto va a tener una incidencia más alta de infecciones por aparición de resistencia bacteriana. Lo cierto es que nosotros no empezamos con esto empezó el equipo de Clive Duncan en Canadá con los Prostalac ya hace más de 20 años. Nosotros no fuimos los que comenzamos con esto. Y lo que vimos es que en este estudio que presentamos en Europa 2 veces, que en 112 pacientes, que fueron los pacientes que nosotros pudimos digamos, estudiar desde el año 2007 hasta el año 2017 en defectos contenidos, comparamos un grupo que tenían espaciadores funcionales retenidos, pero que tuvieran mínimo 3 años de evolución. Y logramos tener 40 casos de pacientes con espaciadores funcionales con mínimo 3 años de evolución, y los comparamos contra 60 casos que tuvieran
una reconstrucción definitiva realizada antes del año, también con un mínimo de 3 años de evolución. Y lo que vimos es que la tasa de complicaciones es significativamente mayor en el grupo de espaciadores, no hay ninguna duda. Tuvimos 3 luxaciones, tuvimos 3 fracturas de preprotésicas en los espaciadores, pero hubieron solamente 2 infecciones recurrentes. Fíjense, el grupo de abajo es el grupo de reconstrucción definitiva, en donde tuvimos solamente una luxación. Es decir, lo que sí está claro es que la incidencia de complicaciones es mucho mayor con los espaciadores, pero no la incidencia de reinfección. Nosotros tuvimos, no fue estadísticamente significativa para nada, 2 infecciones contra 3 infecciones en el grupo de reconstrucciones definitivas. Pero lo que quisimos estudiar es cuál era la calidad de vida de estos pacientes a lo largo, digamos, a medida que iba pasando el tiempo. Y para eso los estudiamos, nosotros tenemos incorporado en el sistema de historias clínicas el WOMAC, que es un score que mide básicamente función y calidad de vida, y el SF36. El SF36 tiene 2 partes, una parte que mide función y otra parte que mide actividad cognitiva. Entonces fuimos haciendo estos 2 scores a lo largo de los años, a lo largo de estos 3 años, y lo que vimos es que a partir de hasta el año, los pacientes tienen un score muy bueno en todos los puntajes. La verdad que es realmente bueno. Pero a partir de los 18 meses empiezan a haber realmente diferencias en relación a un grupo con respecto al otro. Es decir, cuando uno mide reconstrucciones definitivas contra espaciadores funcionales retenidos como los hacemos nosotros. Cuando pasan los 18 meses, esas diferencias empiezan a ser ya muy notorias y empieza a haber una diferencia estadísticamente significativa. Fundamentalmente empiezan a haber puntajes realmente muy bajos en todas las escalas. Cuando llega a los 3 años, esa diferencia es muy, pero muy grande. Por lo tanto, nosotros lo que vimos cuando uno hace un espaciador funcional retenido, sobre todo en pacientes que son activos, a partir de los 18 meses uno tiene que pensar que los scores funcionales empiezan a bajar, empiezan a tener problemas. Y la retención, más allá de 18 meses, nosotros lo que vimos es que producía un deterioro progresivo de las facultades cognitivas. Probablemente esto tenga algún sesgo relacionado con la edad de los pacientes, pero la diferencia fue realmente importante entre un grupo y el otro. Por lo tanto, la pregunta es ¿cuándo nosotros aceptamos un espaciador funcional retenido o un espaciador funcional definitivo? Y lo aceptamos cuando tenemos un paciente que tiene una sobrevida menor a 5 años, según el índice de Carson, cuando está contraindicado por alguna digamos, morbilidad o alguna patología, un segundo tiempo, una nueva cirugía grande, cuando el paciente rechaza un nuevo procedimiento. Obviamente, los pacientes muchas veces no se quieren volver a operar, pero cuando un paciente no se quiere volver a operar, teniendo esta información, tiene que explicarle que probablemente si este espaciador queda, empieza a tener problemas más adelante. Y uno tiene que hacer esto sabiendo esto, que probablemente a partir del año o a partir de los 18 meses es muy posible que comiencen a aparecer problemas relacionados con complicaciones. Para el tiempo intervalo, digamos, como para definir esto, no hay una sola guía. La verdad es que hay muchas guías, pero es muy importante tener un protocolo, que yo ahora se los voy a mostrar. El tratamiento antibiótico que hacemos en el Hospital Austral es de 2 a 4 semanas. Básicamente ese es el tratamiento antibiótico endovenoso. Luego hacemos un periodo de 3 meses de antibiótico vía oral. Hay que tener en cuenta la evolución clínica, el descenso sostenido de reactantes de fase aguda. En nuestro caso consideramos un paciente que está en condiciones de ser reimplantado en base a los reactantes de fase aguda, cuando tenemos 2 valores consecutivos que han tenido un descenso sostenido después de los primeros 2 meses. En ese caso, vemos que ese paciente está en muy buenas condiciones de ser reimplantado sin problemas. Y por último, fundamentalmente, la decisión del paciente, teniendo en cuenta que a mayor tiempo que pasa ese espaciador in situ, probablemente haya un mayor deterioro funcional y mental. Vamos a ver entonces cuál es la conducta nuestra. Nosotros hoy realizamos como tratamiento estándar cirugías en 2 tiempos en casi todos los pacientes y programamos el segundo tiempo según el protocolo que yo les voy a mostrar ahora. Yo comencé esta presentación con 2 ejemplos. Ustedes los vieron, fue un ejemplo en donde había un paciente que era sin antecedentes, que es este,
y había otro paciente que era opuesto. Tenía una infección bilateral con un germen bien agresivo, un germen resistente y con muchos factores de riesgo. Este es el primer paciente, y lo que hicimos fue esto, un espaciador funcional con vancomicina más tobramicina. Y esta es la curva de parámetros inflamatorios de este paciente, donde ustedes pueden ver también cómo hubo un descenso realmente sostenido hasta las 10 semanas de la semana 2. Nosotros tomamos muestras cada 2 semanas, realizamos un laboratorio con reactantes de fase aguda cada 2 semanas, y a las 10 semanas este paciente tenía un descenso realmente importante, entonces se decidió realizar la reconversión. En resumen, tuvo 3 semanas de tratamiento antibiótico, no se realizó ninguna punción, ninguna aspiración, se extrajo el espaciador y los cultivos terminaron siendo negativos y este paciente tuvo muy buena evolución a largo plazo. Esto es lo que sacamos, este es el espaciador, y esto es a los 7 años, esto tiene bastante más evolución, pero no la tengo ahora. Y no hubo signos de recurrencia, con una buena escala funcional. Este es el otro caso. En este caso tuvo un espaciador funcional bilateral, y lo que hicimos fue estos 2 espaciadores que estaban suplementados solamente con vancomicina en este caso. Estos pacientes no tuvieron normalización del eritro ni la PCR, sí les hicimos punción, aspiración y cultivos negativos con una vacación de 3 semanas, y ustedes pueden ver abajo el tiempo en el cual los parámetros y reactantes de fase aguda estuvieron todavía elevados y debimos esperar para que se empiecen a normalizar. No a normalizar, sino a tener un descenso sostenido. En este caso todavía hacíamos congelaciones, y las congelaciones durante la cirugía fueron negativas. Fíjense la diferencia, como cuando uno ve la curva de eritrosedimentación y de PCR, no es que han habido algunos picos y valles, pero al final de las últimas semanas, semana 14, las primeras semanas, había una curva que se mantenía bastante estable, y esto fue así durante meses. Por lo tanto, para terminar, ¿cómo definir un reimplante? Y para definir un reimplante yo les voy a mostrar un poco qué es lo que tenemos en cuenta. Dijimos que había 3 pilares fundamentales. Uno es la evolución clínica. Entonces, si tiene síntomas, drenaje, fístula o eritema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si tiene fístula, ese paciente va a ir a un nuevo espaciador, no hay ninguna duda, si tiene drenaje crónico persistente o si tiene eritema. Si no tenemos claro que el paciente tenga síntomas relacionados con infección periprotésica, porque puede tener síntomas funcionales, y a veces esos síntomas se pueden llegar a mezclar con un proceso inflamatorio, hacemos reactantes de fase aguda. Cuando los reactantes de fase aguda no son definitorios, es decir, esta curva que yo les mostré es una curva que no termina de tener una baja de 2 valores o más durante un tiempo determinado, vamos a hacer una vacación de 3 semanas y vamos a hacer una punción-aspiración. Pero en esa punción-aspiración es fundamental, mucho más que el cultivo, la determinación de la cantidad de polimorfonucleares y el porcentaje de polimorfonucleares. Y si el paciente directamente no tiene síntomas y los reactantes de fase aguda han descendido, vamos directamente a un segundo tiempo. En el caso de la punción-aspiración, si es positiva, por supuesto, vamos a ir a un segundo espaciador, pero si la punción-aspiración es indeterminada, porque no pudimos tomar líquido, o porque los valores son borderline y tampoco tenemos germen, vamos a ir a la cirugía, pero en la cirugía vamos a hacer una esterasa leucocitaria. Esa esterasa leucocitaria, en este caso, es la que nos va a definir si vamos a ir a un nuevo espaciador o a un segundo tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Excelente la charla. Muy, muy buena. ¿Quieren que completemos las preguntas que hay para Federico ahora y después lo escuchamos Justino, o dejamos todas las preguntas? Yo digo que capaz que las preguntas mejor todas al final. No escucho. O así se puede armar todo al final. Bueno, una charla cruzada, ¿te parece bien? Me parece bien, porque si no va a haber preguntas cruzadas, tenés razón. Bárbaro. Dale, Justino, entonces. En primer lugar, 2 cosas. Primero, saludar a todos los colegas, amigos, y gracias por estar un viernes a esta hora. Yo sé que muchos tienen otras cosas para hacer, pero se han quedado porque son amigos justamente. Quiero agradecerle a Pepe. Con el doctor Laprovita tenemos una amistad de más de 20 años, y
la primera revisión que yo hice de espaciadores en el Uruguay la hizo Pepe a finales de los años 90, donde él vino a revisar alrededor de unos 60 espaciadores que habíamos hecho en aquel momento, y él hizo un trabajo que después lo presentó en algunos lugares. Así que muchas gracias a todos, y vamos a empezar la presentación. Esta es una presentación bastante práctica, es corta, y yo trato de transmitir mi experiencia. Como saben ustedes, yo hago la mayor parte de la infección de este país desde hace más de 30 años, y entonces trato de ser lo más esquemático posible para que sea práctica, diríamos. Nuestro lugar de trabajo es que es el banco de prótesis, que ya tenemos más de 40 años en el medio, y bueno, y hemos tratado de centralizar en lo posible el tratamiento de la infección, y eso ha permitido que el grupo adquiriera experiencia. Desde el punto de vista histórico, ustedes saben que ya hace más de 50 años se introdujeron los antibióticos en el cemento, y en esto hay una gran importancia de la escuela alemana, del Endoclinic. El doctor Buchholz trabajó con el doctor Elson durante mucho tiempo en la introducción del antibiótico en el cemento, y todos ustedes conocen cómo ha sido la evolución de las infecciones con el uso de los antibióticos, sobre todo en la etapa previa a los conceptos básicos de la cirugía ortopédica con implantes, lo cual aumentaba significativamente los riesgos de infección. Posteriormente, a fines de los años 70, se introducen las perlas, que todos las usamos, sobre todo en osteomielitis crónica, poco usadas en la cirugía de cadera. Los que somos más viejos la hemos usado. Tenían una característica fundamental, que estas perlas eran de un antibiótico único, exclusivo, lo cual muchas veces no tenía ni la sensibilidad ni in vitro ni in vivo para los gérmenes que estábamos tratando. Y después aparece en la época de los 90 el uso del Prostalab, que es por todos conocido, de la escuela canadiense. Nosotros comenzamos a trabajar a comienzos de los años 90 en la cirugía ortopédica y en la infección, y rápidamente nos inclinamos por algún tipo de procedimiento parecido a este. Estos 5 pilares, esta es una diapo que pertenece a mi amigo La Provita. Los 5 pilares en el tratamiento de una infección son tener un correcto estudio microbiológico, tener claro que en el momento de la cirugía se debe hacer una amplia necrectomía, remoción del implante, y como hablamos mucho del cemento, el cemento en toda su totalidad. Como decía Fede Burgos hace un momento, si uno deja restos extraños, ya sea de cemento, hueso necrótico, músculo muerto, restos de fístula, tornillos, alambres, etcétera, etcétera, eso aumenta significativamente los riesgos de reinfección y de no control de la infección. Un trabajo hecho por el doctor Buchholz demostraba de que las cirugías que se reinfectaban en la Endoclinic estaban directamente relacionadas con la técnica quirúrgica, y el 30% de esas habían quedado restos extraños, lo cual aumentaba el riesgo de reinfección. Por supuesto que se debe evaluar el reimplante de una nueva prótesis. La antibiótico-terapia, ustedes saben y la conocen como todos, que la terapia antibiótica debe ser en lo posible local y sistémica, y tener un seguimiento prolongado para tener alguna idea de cómo nos va en el tratamiento de esta afección, que por supuesto, y como decía Fede, no tiene una receta única. Y la experiencia es importante en la decisión a tomar al momento del procedimiento. Yo creo que una de las cosas
importante es esta, y yo se la tomé al doctor Salvati hace muchos años, que dijo que probablemente el procedimiento más sencillo, económico y más práctico y que se puede realizar en cualquier lugar de cualquier país es una punción diagnóstica correcta, manejada con los criterios de punción, o sea, realizada en un correcto lugar, que es un bloque quirúrgico, con anestesia general, no hacer anestesia local. Lo que están viendo es una jeringa con silocaína. Esto no se debe hacer porque la silocaína, la lidocaína, disminuye la proliferación bacteriana, o sea, es un inhibidor del crecimiento bacteriano, y muchas veces solamente con la lidocaína, si tenemos una infección paucibacilar, podemos tener una negatividad de los cultivos, y esto es exclusivamente por déficit en la obtención de la muestra. Nosotros lo hacemos sistemáticamente bajo intensificador. Por supuesto que se deben suprimir antibióticos no menos de 2 semanas. Muchos de estos pacientes son mantenidos con antibióticos durante mucho tiempo. Se debe evitar la dilución para no tener una baja cantidad de inóculo. Y es importante que el microbiólogo, en lo posible, sea una persona que esté dedicada a este tema, de tal manera que los resultados que ustedes obtengan sean los mejores. En el trabajo de la Endoclinic sobre más de 2.000 pacientes, la punción ha significado un 92% de muestras positivas. Y lo que se debe tomar siempre en consideración son quién toma la muestra, quién transporta la muestra, quién procesa la muestra y quién lee la muestra. De lo contrario, vamos a tener problemas en la identificación del enemigo, que es fundamental. ¿Qué es lo que hemos tenido nosotros en nuestro país? Bueno, estas cifras son bastante parecidas en general cuando uno ve las estadísticas, de que prácticamente el 70% son producidas por cocos gram positivos, y menos los otros tipos de coco. Por supuesto que dentro de estos cocos gram positivos, la variabilidad que tiene cada población referente a la sensibilidad de estos gérmenes no es traspolable. Muchos estudios demuestran que los cocos que tenemos nosotros en Montevideo no son iguales a los de Buenos Aires, ni son iguales a los de San Pablo, ni son iguales a los de Alemania. Entonces la variabilidad en cuanto a la sensibilidad de los gérmenes es mucha. ¿Cuáles son los factores de evolución desfavorable en este tipo de procesos? Bueno, ustedes saben que todos los pacientes con edad mayor, en los cuales se suman toda la patología vascular, ya sea arterial o venoso, las comorbilidades asociadas, todas las enfermedades que producen una disminución de su sistema inmunológico, el alcoholismo, el tabaquismo, y sobre todo a nivel de los gérmenes. Recuerden que la resistencia de determinados tipos de gérmenes, como son el estafilococo aureus meticilino resistente, una flora polimicrobiana y fundamentalmente los gérmenes productores de biofilm. Si ustedes hacen una revisión de lo que ha sido la evolución de la producción de biofilm de los diferentes gérmenes, observan cómo a lo largo de los últimos 15 y 20 años ha variado la bioformación. Y esta bioformación ha variado no solo en forma, sino en tipo, sino en transmisión de diferentes floras microbianas que la transmiten a otro tipo de flora diferente, y eso por supuesto genera un gran problema en el tratamiento de las infecciones. Probablemente uno de los grandes temas en el tratamiento futuro esté en la aniquilación de la formación de bioproducción. Nosotros en este momento estamos trabajando con más de 30 cepas en la búsqueda de la bioformación en los implantes infectados de la cadera.
Las recidivas de las infecciones está prácticamente relacionada en general a la microbiología, a la presencia de bacterias resistentes a flora polimicrobianas, hongos y otro tipo de gérmenes. Recuerden que para el uso de los espaciadores habitualmente ustedes tienen como evento base el uso en general de la gentamicina, que ya viene pronta, y el agregado en general de otros tipos de antibióticos que dependerán fundamentalmente de la sensibilidad que ustedes encuentren a través de los estudios microbiológicos hechos por su infector. Recuerden también que deben conocer la biodinámica de los antibióticos, porque como es sabido, muchos gérmenes hoy son estimulados en la producción de bioformación por diferentes tipos de antibióticos, y esto quienes tratan infecciones deben de conocerlo y saberlo. ¿Qué tipo de antibióticos usamos? Bueno, los antibióticos que usamos están fundamentalmente definidos por el perfil de la sensibilidad del germen, de tal manera que cuando se hace el perfil in vitro, uno pueda hacer la colocación, incluir en el espaciador que vamos a utilizar, que tienen que tener estas características que todos ustedes conocen, que debe ser estable por la reacción exergónica del cemento, debe ser fácilmente difusible, hipoalérgico, debe tener una solubilidad en los medios acuosos, por supuesto, el espectro adecuado a los gérmenes, y esto, aunque parezca mentira, muchas veces vemos de que hay pacientes que son sometidos a antibioticoterapia local con espaciadores cuyo germen no está adecuado su espectro a los antibióticos que estamos usando. Y por supuesto que debe ser fácilmente disponible. Inicialmente en los años 90 nosotros comenzamos haciendo esos espaciadores que ustedes ven ahí arriba a la izquierda, que eran monobloc modelados sobre la cadera del paciente, y después comenzamos a hacer un espaciador casero en base a la utilización, sin la utilización de plástico. Después podemos discutir por qué, la no colocación del plástico, que simula, en realidad, es un espaciador a medida, que simula el Prostalac, es un Prostalac nacional. Y lo empezamos a hacer allá por mediados de los años 90. En realidad era una copia casera del Prostalac. Nos permite a nosotros hacer un espaciador articulado, lo que esta es una de las cosas que la revisamos en aquella época, tenías mucho menos problemas de luxación de los espaciadores, tenías menos dolor porque no había roce sobre el hueso directamente por un espaciador monobloc, y favorecía la deambulación de los pacientes. La técnica entonces para nosotros fue hacemos un molde, después se lo vamos a mostrar, de tipo constreñido, de tal manera que le hacemos una pollera en el sector externo, en el momento que estamos fraguando el cemento dentro de la cavidad articular, y permite que la cabeza de la prótesis salga por el sector medial y quede aprisionada, por eso es constreñido, dentro de esa copa cementicia, la cual lógicamente tiene la posición exacta que le damos por el moldeo previo al fraguado, de tal manera que tenga la anteroversión y orientación igual que un acetábulo común. Y utilizamos diferentes tipos de prótesis según el calibre del fémur, los defectos que querramos bypassear, etcétera, etcétera. Pero la utilización del espaciador debe quedar en claro que la clave en el tratamiento de la infección, y ya lo dijo Fede Burgos, implica una técnica quirúrgica que debe ser siempre la misma. O sea, el espaciador no sustituye a una correcta técnica quirúrgica.
nosotros vimos qué era lo que pasaba en la época pre-espaciador y comparamos los primeros 30 artroplastias resección protesiadas a posteriori con los primeros 30 espaciadores que hicimos en la década del 90 y prácticamente la diferencia en cuanto a la persistencia o reactivación de la infección era exactamente la misma. O sea, el tema es fundamentalmente que el procedimiento quirúrgico, la técnica quirúrgica debe ser amplia necrectomía con debridamiento completo, el retiro de todo, absolutamente todo, como mostró Federico, debe ser extraído todos los cuerpos extraños. Y por supuesto que la variabilidad de los tipos de complicaciones que ustedes puedan tener los deben resolver muchas veces con otros colegas, por ejemplo, una protrusión endopélvica de cemento con compromiso del eje vascular, en las cuales muchas veces tienen que hacer procedimientos vasculares, de bypass dentro de un proceso infeccioso para la extracción de un acetábulo que está comprimiendo el eje ilíaco, o tienen una fístula a nivel uterino, vesical, lo cual deben participar con otros colegas para solucionar problemas complejos. Nosotros evitamos siempre hacer diafisectomías, salvo en algunas oportunidades. Primero, cuando tienen un tallo que si no le hacen una amplia diafisectomía no lo pueden sacar. Si ustedes tienen un tallo no cementado largo que les llega a la rodilla y no lo pueden mover porque el tallo está integrado, otra opción que una diafisectomía amplia no van a tener. El concepto de diafisectomía debe ser claro. La diafisectomía muchas veces se confunde con una ventana para sacar cemento y se generan áreas de necrosis que después pueden ser de difícil solución. Eso no es correcto. Cuando se hace la diafisectomía no se debe desvascularizar los fragmentos que se levantan, de lo contrario van a crear un involucro, o sea, una zona de necrosis grande que va a persistir el proceso infeccioso por necrosis ósea. Y por supuesto, ya lo saben ustedes, el lavado profuso con las sustancias antisépticas de mayor gusto que tengan. Se pueden usar los derivados de la povivinilpirrolidina, agua oxigenada, mezclas, clorexidinas diluidas, o sea que tienen muchas formas y eso es un poco a gusto de cada consumidor. Necrectomía como concepto radical. Nada puede quedar así tengan que sacrificar medio fémur. Esto es un elemento fundamental y sobre todo para la gente que empieza con estos procedimientos debe de saber que este es uno de los pilares fundamentales en el tratamiento de la infección. El espaciador articulado, los antibióticos, recuerden, siempre deben ser específicos, no se olviden. Y la preparación de cemento tiene algunas características. Primero, ustedes deben de mezclar el cemento con el monómero. No hagan nunca mezclas al vacío porque esto disminuye la porosidad y en definitiva lo que hace es disminuir la salida de los antibióticos, la emergencia de los antibióticos desde el cemento. Los antibióticos conviene incorporarlos después de unos medio minuto, un minuto que ustedes hicieron la mezcla, porque esto favorece la salida del antibiótico, y esto está comprobado que si uno los pone juntos, la disminución de los antibióticos en la salida a los espacios periespaciador son menores. La confección del molde, bueno, nosotros hacemos la confección del molde como les explicamos, y después, por supuesto, no lavar para no hacer arrastre de los antibióticos. Hemos medido durante mucho tiempo cuáles han sido las concentraciones de los antibióticos en los espaciadores habituales a través de la extracción de líquido de los tubos de drenaje, y realmente son en las concentraciones habituales por arriba de cualquier concentración inhibitoria mínima plasmática. Por ejemplo, el de la Banco arriba de 40, 60 y 80 microgramos mililitros,
de la genta arriba de 80 microgramos mililitros, sabiendo ustedes que los picos, en estos casos de antibióticos por vía endovenosa, son de aproximadamente 5 microgramos. Nosotros los dejamos en general una semana de reposo en cama y los hacemos deambular con un andador. El tiempo hospitalario en general de promedio para nosotros fue de 9 días. La antibiótico terapia la mantenemos no menos de 6 semanas. Muchas veces las 3 primeras semanas, si es posible, endovenoso, si el paciente lo tiene buenas vías, lo hablamos con la parte infectológica y lo mantenemos con controles de laboratorio. Este es nuestro jefe del banco de prótesis. Yo le coloqué una prótesis de años, se cuelga una cadera, traumatólogo y cadera, años y nunca más se lo quiso cambiar. No es un buen ejemplo porque, como dijo Fede, estoy de acuerdo que si usted va a poner un espaciador es para cambiarlo por una serie de problemas además que genera, todos los fenómenos de inmunomodulación, el aumento de riesgos, etcétera, etcétera, que son un serio problema. Las complicaciones de los espaciadores todos las conocen y dependerá de la etapa en la cual le encuentran qué es lo que van a hacer ustedes, de acuerdo a sus criterios y conductas. Las fracturas provocadas, producidas alrededor de los espaciadores, esto es una fractura traumática en un espaciador, en una paciente que se reconstruyó con injerto a los 2 o 3 meses, y por supuesto que hay algún tipo de espaciador que presentan dolor y muchas veces tienen dificultades de cómo hacer el diagnóstico y de a qué se debe ese problema del dolor residual. Esta es una señora que tiene más de 20 años de una reconstrucción acetabular, que fue la que vieron antes de un espaciador. Nosotros comenzamos haciendo cirugía de reconstrucción con injertos sobre pacientes previamente infectados, exactamente en el año 94. Aquí la tienen ustedes con la fractura periprotésica, el espaciador colocado, y inicialmente a fines de los 98 revisamos las primeras 50 infectadas que habíamos hecho espaciadores de los dos tipos. El seguimiento en ese momento eran de 3 años, lo que habíamos considerado un buen tiempo para no tener elementos de reactivación infecciosa en el tiempo. La media de 67 años de promedio, el espaciador fueron 3 meses. Esto porque teníamos problemas fundamentalmente para la reintervención por el Sistema Nacional que tenemos de Salud, pero creemos que los periodos deben ser más cortos. Nosotros tratamos de hacer un periodo corto, 6 a 8 semanas de espaciador, si todo fue bien, como dijo Fede, y la recolocación de un nuevo implante. Si ustedes ven, en estos pacientes que fueron 50 del año 98 al 2002, tuvimos un 6% recidiva. Y vean ustedes que el tratamiento de la reinfección fue la artroplastia resección, y los 2 pacientes se murieron complicados directamente con el proceso infeccioso, y un recambio en un tiempo que fue que tuvo una buena evolución. Pero la tasa promedio de reinfección para nosotros fue de 6% en esta serie de 50 pacientes infectados, que es prácticamente los mismos porcentajes que teníamos cuando hacíamos la artroplastia resección, la tracción esquelética y la recolocación del implante antes de los espaciadores. ¿Cuáles son las ventajas de los antibióticos en el foco? Bueno, ustedes todos la conocen, alta concentración de antibiótico en el foco, facilita enormemente la segunda cirugía, porque quienes han hecho esta cirugía con artroplastias, recesiones previas, donde hay mucha fibrosis, el paciente pasó tiempo, los planos son más complejos, la estabilización de los implantes más compleja, sobre todo en época que no contábamos con algún tipo de implante específico para evitar, sobre todo, uno de los grandes riesgos, que es la luxación. Y entonces
esto facilita enormemente el tratamiento de la infección y permite una deambulación precoz, lo cual todos sabemos que es en pro de los pacientes. Le voy a mostrar un videito que demora poquitos segundos, muy poquitos, que es para mostrarle, este es un videito que yo se lo mandé a Fabián Landa, que me lo pidió hace mucho tiempo, y le voy a mostrar qué es lo que hacemos nosotros. Nosotros colocamos, una vez que está, podemos bajar, sacarle la voz, a ver si le podemos sacar la voz y yo se los... Bueno, si no le puedo sacar la voz, se lo transmito. Una vez que nosotros tenemos... Bueno, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha muy bien, Justino. Perfecto. Una vez que hicimos toda la toalé quirúrgica, colocamos la dosis de cemento con los antibióticos adecuados dentro del acetábulo y hacemos lo que le decía la pollera sobre el sector lateral, de tal manera que le creamos un canal de deslizamiento en el sector medial y en el sector lateral, al tener la pollera, evita de que el espaciador se salga. Una vez que ustedes tienen el cemento totalmente fraguado, llenan el tallo femoral como quien envuelve un cucurucho, también con la mezcla antibiótico, ya hicieron la prueba de reducción para el espaciador, para que no quede ni laxo, ni que no lo puedan reducir, cosa que puede pasar, y ya nos ha pasado, y en ese caso pueden tener la necesidad de recambiar el espaciador, y así lo dejamos hasta que viene para el próximo procedimiento. ¿Pronto? ¿Se escuchó bien? Perfecto. Perfecto, Justino, perfecto. Estamos abiertos a las preguntas. Bueno, muy bien, muchas gracias, Justino, por tu charla, excelente como siempre. Yo quiero darle prioridad vamos a dar comienzo a las preguntas a Gonzalo Moore. Pregunta para Federico. Cuando dejas un espaciador definitivo, ¿el paciente sigue con tratamiento antibiótico supresivo crónico? Pregunta. En el caso que pensar en dejarle un espaciador definitivo por las diferentes razones que enumeraste, ¿no pensás en hacerle directamente una revisión en un solo tiempo con mejor calidad de cementado? Bueno, la primera es muy buena pregunta y muy atinada, Sí. porque en el 2020 el premio Mark Coventry fue tratamiento supresivo oral en infecciones periprotésicas. Y ese es un estudio que para mí cambió en parte la visión y el tratamiento que los infectólogos tienen que tener sobre las infecciones periprotésicas, yo diría completamente. Hace unos años atrás, la idea era un tratamiento antibiótico justo, corto y que no sea, digamos, demasiado prolongado en el tiempo. Y esto cambió completamente la idea, porque no solo este estudio demostró que además es un estudio multicéntrico, randomizado, de nivel 1, en donde se demostró que cuando uno le da a un paciente antibiótico vía oral durante 3 meses como mínimo o más, uno tiene no solo una menor tasa de recurrencia de infección, sino que además tiene menor tasa de complicaciones que cuando uno no hace esto. Este no es el único estudio que apareció al respecto, y la verdad es que nosotros, la verdad es que lo hacíamos esto, pero comenzamos a hacerlo en forma rutinaria. En todos estos casos que yo les mostré, en los últimos 15 casos de infecciones periprotésicas crónicas, todos los pacientes tienen un esquema de tratamiento antibiótico vía oral de más de 3 meses. Y eso es, me parece que ese es un elemento que por ahí se mencionó, Justino lo mencionó un poco por arriba, yo también, pero me parece que es un elemento, es algo radical para tenerlo en cuenta, es algo que cambia un poco la perspectiva, porque los resultados son significativamente mejores que cuando uno no hace esto.
Eso por un lado. Después la otra pregunta de Gonzalo era ¿por qué no hacer un tratamiento en un tiempo definitivo? Yo pienso que la posibilidad de hacer tratamientos en un tiempo depende de varios factores. Nosotros hemos decidido hacer tratamientos en 2 tiempos. Como yo le mencioné, estos son espaciadores retenidos funcionales en un grupo de pacientes que es minoritario, que son excepciones, que son pacientes grandes, pacientes donde uno quiere priorizar la calidad de vida, en donde uno por ahí no le importa curar completamente una infección crónica. Lo que le importa es tener un paciente que tenga buena calidad de vida, que camine, que esté libre por ahí de complicaciones mayores, pero uno sabe que ese paciente tiene una expectativa de vida más acotada. El resto de los pacientes los hacemos en 2 tiempos. El resto de los pacientes todos los programamos para hacer una revisión en un segundo tiempo, según el protocolo que yo les mostré. Gracias, Federico. ¿Justino? Yo lo que pienso que es sumamente importante definir exactamente frente a qué pacientes estamos, porque el tratamiento dependerá de muchísimas cosas. Depende de la condición del paciente, depende del medio socioeconómico, depende de qué puedo dar yo como cirujano desde el punto de vista técnico para lograr un buen tratamiento de este paciente. Y yo sigo pensando, por lo menos en nuestro medio, que prácticamente el 30% de los pacientes con una infección periprotésica van directo a la artroplastia resección. Porque las condiciones locales, generales, sociales, etcétera, etcétera, de situación desde el punto de vista esquelético, de la situación desde el punto de vista microbiológico y de la condición física del paciente, pienso que la artroplastia resección tiene en mi país un 30% de indicación inicial. Quiero agregar una cosa a esto que dice Justino. Cuando uno ve que en un centro de referencia mundial, todos conocen a José Ampuero, creo que lo conocemos, todos lo conocemos. Es un centro de referencia de infecciones periprotésicas sin ninguna duda, y todos saben también que José Ampuero no coloca espaciadores. Hace muchos años nunca colocó espaciadores y hoy, pleno siglo XX, cuando todos sabemos que la liberación local de antibióticos tiene una ventaja y que la calidad de vida es radicalmente mejor, él no lo hace. Y no lo hace por lo que dice Justino. La verdad es que no está mal pensar que al final del día, si uno no le pone ningún elemento, si uno no coloca ningún implante, si uno no deja solamente los tejidos como estaban y no coloca absolutamente ningún cuerpo extraño, las posibilidades de curación posiblemente sean muy buenas. Referente a lo que vos decís, Fede, es muy importante. Yo trabajé muchos años en la clínica universitaria donde nos formamos, y uno de los colegas revisó cerca de 100 artroplastias resecciones que yo había hecho en aquellos momentos. Eran un poquitito menos de 100. Y teníamos persistencia de la infección en 2 pacientes, dentro de los cuales a uno de ellos lo tratamos con múltiples cirugías y le rotamos colgajos para esa gran osteitis y cráter que tenía, de vasto externo y de recto anterior combinados y diferidos la cobertura con piel libre a posteriori, y que le controlamos la infección. O sea, la artroplastia resección, cuando uno hace un procedimiento en el cual no deja absolutamente nada de necrosis, no deja nada de cuerpo extraño, aún en gérmenes multiresistentes, con un procedimiento quirúrgico bien hecho, es una excelente cirugía para el control de la infección. No hablamos de lo que es desde el punto de vista funcional, que eso es otra cosa que también le evaluamos. Y te voy a dar
dos cifras. El 70% de los pacientes no tenían dolor, el 20% moderado, el 10% intolerable, o sea, mucho dolor. Y en esos pacientes, promedialmente, el realce era de 5 a 6 centímetros y el 100% necesitaban ayuda para la deambulación. Esos son los números nuestros con respecto a esta cirugía en la infección. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Hola, Justino. ¿Cómo estamos? Bien, bien, querido. Te quiero hacer dos preguntas, porque trabajás en un centro casualmente dedicado a eso. Mi poca experiencia, nada que ver con la tuya, tuve infecciones, por supuesto, de cadera, y a una sola la traté sin sacar la prótesis, con antibiótico específico, con andar sin ningún tipo de problema. La pregunta que te quiero hacer, no es un caso único, ¿no? La pregunta que te quiero hacer es, ¿qué experiencia tenés en revisiones sin poner espaciadores, que ya lo habló el doctor Burgos recién, sin poner espaciadores? ¿Y qué experiencia tenés sin sacar una prótesis, o no tuviste experiencia sin sacar la prótesis tratando la infección con antibiótico-terapia? Dos cositas. Primero, mi primera etapa en la infección fue, yo no usaba espaciadores. Yo hacía la extracción del implante y colocaba a todos los pacientes en tracción transesquelética, con un Kirchner transtibial, y lo ponía en un Suppinger o en un Delital o en un sistema de tracción de esquelética durante 3 semanas, y después de un mes o 2 meses le volví a colocar la prótesis. O sea que los trataba sin espaciadores. Hasta que vino un día Roblenki y me dijo, ¿por qué usted los pone en tracción? Dice, yo no pongo a ninguno en tracción y me va muy bien. Y entonces yo hice lo que me dijo Roblenki. Me llamaban permanentemente porque el control del dolor era imposible, moviéndose el paciente con el miembro bobo. Entonces los empecé a dejar de vuelta en tracción. Eso con respecto al tratamiento sin espaciadores. Con respecto al tratamiento de la infección dejando la prótesis, yo creo que eso es de como vos decías, son pocos casos. A mí me sobran los dedos de la mano para el total de pacientes que yo traté dejándole el implante protésico en una infección crónica. Pero deberían cumplir 2 o 3 cosas fundamentales. Vos tenés que tener un germen, en general, gram positivo, flora única, no resistente, sensible al antibiótico, un implante firme, que es la clave. Si el implante muestra elementos de aflojamiento, la osteitis ya está instalada y vos le podés hacer mucho antibiótico. Y te voy a contar qué es lo que yo he visto con esto y que me ha pasado, o sea, pacientes que me han derivado. Primero, paciente con implante flojo, con una osteitis, con tratamiento antibiótico en forma importante. Hemos encontrado en la búsqueda de germen cambio en la resistencia de germen, y germen que era sensible se transformó el mismo germen en multiresistente por antibioticoterapia supresiva vía oral. Y lo otro que me ha pasado es ver pacientes que inicialmente tenían su implante firme, correctamente colocado, y cuando vinieron 6 meses, 8 meses después del tratamiento, tenía el acetábulo contra el eje ilíaco y lo tuvimos que sacar por vía endopélvica. Entonces, yo creo que si uno va a instaurar un tratamiento, el primero que empezó con esto en los tratamientos y hizo la primera serie de 17 casos fue Goulet, que trabajaba con Salvati en Estados Unidos en el HCS. Son 17 pacientes, tiempo medio de seguimiento, ustedes lo pueden buscar, es un trabajo viejo, el año 80 y pico, son 17 pacientes, tiempo de seguimiento 18 o 20 meses no más. Entonces yo digo, si vos le vas a hacer tratamiento exclusivamente antibiótico, tenés que tener la seguridad de control evolutivo, porque que no te pase que bajo tus ojos
termines en una protrusión endopélvica y teniendo que someter a un paciente a una gran cirugía, con una cirugía que puede tener complicaciones, y de hecho, cuando a mí me ha pasado y he tenido estas situaciones, tengo varios éxitos, no éxitos, éxitos. Sí, sí, te hablo de un solo caso, nada más. Por eso la pregunta que te hacía por la experiencia que vos tenés. Es muy buena la charla, realmente. Siempre el que opera tiene la posibilidad de que se infecte, ¿no? Siempre, siempre. La peor complicación de todos nosotros es la infección, porque además es la que ni Fede habló, ni yo hablé, pero yo creo, Félix, que la mortalidad directamente relacionada a la infección es mucho mayor de lo que se dice. Los que trabajamos en infección sabemos que estos pacientes se mueren por complicaciones tromboembólicas, se mueren por sepsis, se mueren por complicaciones determinadas por el proceso infeccioso, y cuanto los pacientes son más añosos, más posibilidad de complicaciones tenés. Federico le debe haber pasado lo mismo que a mí. Nosotros tenemos pacientes con endocarditis bacteriana a punto de partir una infección protésica, que le hemos hecho recambio valvular de la válvula aórtica, lo hemos recambiado en 2 tiempos y tenemos de esos pacientes muertos. Ahora casualmente tenía un paciente para reintervenir, ya le habíamos hecho la válvula cardíaca, le habíamos controlado la infección y se mandó un cuadro séptico y se murió. O sea, sí. Eso es una cruz que llevamos siempre. Sí. Son complicados. El que diga que es fácil, no, no es fácil. Complicado. Lo que tenemos unos años sabemos lo que es. Es complicado. Acá hay otra pregunta de Gonzalo. Dice que en el caso de paciente con artritis reumatoidea con prótesis infectada, a la cual se le colocó un espaciador, ¿qué parámetros utilizan para definir la curación de la infección, teniendo los reactantes de fase aguda alterados por su enfermedad de base, dado que la punción muchas veces nos puede dar falsos negativos? José, es buena la pregunta también. La verdad es que no cambia. No hay un parámetro de laboratorio diferente para pacientes reumáticos que para pacientes que no lo son. Es exactamente lo mismo. Cuando uno tiene que guiarse por el mismo valor de laboratorio que se guía por un paciente que no es reumático. En el caso de lo que hablé yo, que es una curva, la curva también tiene el mismo sentido. Es ver un descenso sostenido en el tiempo. Y la segunda parte de la pregunta era, José había dicho, Gonzalo preguntó, de la pacientes con AR, ¿los parámetros son iguales? Exactamente. No, dice, dado que la punción muchas veces nos puede dar falsos negativos. Y la punción, la verdad es que me parece que es fundamental lo que también dije, que tener en cuenta el conteo de glóbulos blancos y polimorfonucleares. No se olviden que el valor predictivo positivo, que es la posibilidad que un estudio, siendo positivo sea positivo, es altísimo. Es más, cuando un cultivo es negativo, pero uno tiene en una infección crónica, por ahí unos conteos de polimorfonucleares de 5.000 o de 4.000 y un porcentaje de neutrófilos de 80%, eso está infectado. Y está infectado en forma determinante. Eso fue incluido en el 2012, en el 2013, como uno de los criterios mayores de diagnóstico de infección. Así que el estudio de los glóbulos blancos es determinante. Perfecto, gracias Fede. Acá hay otro colega que dice, los espaciadores artesanales demuestran tener menos complicaciones que los preformados de la industria. ¿Qué opinión le merece con respecto a esto? Yo creo que sin lugar a duda, cuando vos haces un espaciador que es un traje a medida para este paciente, en cuanto a la elección del tipo de antibiótico que vas a poner, que como le decía,
es importante que si uno no tiene claro cuáles son las mezclas, cuáles son las concentraciones, cuáles son los diferentes tipos de antibióticos que debemos colocar, deben consultar con su infectólogo. Le explico por qué. Nosotros en este momento estamos trabajando con el instituto acá en el Uruguay que se llama Instituto Clemente Estable, y estamos haciendo un trabajo de investigación que se basa en la búsqueda de la bioformación en los implantes. Lo estamos haciendo también en los espaciadores. En los espaciadores estamos viendo que hay bioformación pegado a los componentes cementicios. Esta bioformación depende muchas veces de algún tipo de antibióticos que son bioestimuladores. Y es muy importante, por ejemplo, en algún tipo de cepas, por eso le decía, nosotros usamos como cemento base gentamicina. Y hay algún tipo de cepas específicamente que tienen una predisposición especial a desarrollar biofilm cuando lo pones frente a la gentamicina. Entonces, tenemos que tener cuidado porque a veces pensamos que estamos haciendo bien y en realidad lo que estamos es promoviendo la bioformación que sabemos que va en contra del control de la infección. O sea que eso es clave. Por otro lado, José, yo creo que acá es un tema que por ahí no lo tocamos porque todavía no nos llegó, pero el tema de los marcadores moleculares va a cambiar un poco toda esta forma que nosotros estamos abordando y cómo estamos diagnosticando las infecciones. O sea, hay un estudio muy interesante en donde estudiaron muestras de punción, yo no me acuerdo si son 15 o 14 muestras de punción, de las cuales 9 eran negativas, y de esas 9 muestras de punción que eran negativas, estudiaron el ADN, distintos ADN bacterianos, encontraron que de esas 9, 8 tenían trazas de genoma bacteriano en las muestras de punción que habían sido negativas. Con lo cual, la verdad es que no solo va a cambiar la forma en que vamos a hacer el diagnóstico, sino que va a cambiar la forma en cómo vamos a administrar esa información que vamos a tener de casos que por ahí antes pensábamos que eran negativos y los tratábamos como negativos y realmente son posiblemente un paciente que esté infectado. Fantástico. Justino, vos creo que tenías un concepto a discutir con Fede con respecto a la formación de biofilm en el plástico de los espaciadores. No, a mí me han preguntado por qué nosotros utilizamos directamente cemento y no colocamos plástico. Bueno, el plástico tiene una serie de problemas y los estudios in vitro han demostrado que un altísimo número de colonias bacterianas son específicamente bioformadoras frente a la presencia del polietileno. A partir de esto, si bien nosotros sabíamos que el Prostalac utilizaba una copita de plástico muy finita con una cabeza bien grande, que el efecto fundamental era para evitar la luxación, que eso es el Prostalac, en realidad es una mini copa de plástico. Nosotros no usamos nunca plástico en la confección de los espaciadores y sobre todo dentro de estos, específicamente son cocos gram positivos y sobre todo dentro de la familia de los estreptos que no son bajos en cuanto a índice de infección en infección protésica. Sobre todo en los pacientes adultos que tienen dermatitis y hacen erisipelas. Entonces, por eso nunca utilizamos plástico como componente del espaciador. Y si uno analiza la colonización bacteriana con respecto a un plástico sin antibiótico y analiza la colonización bacteriana frente al cemento con antibiótico, uno ve que la posibilidad, si el antibiótico es el adecuado, las concentraciones son adecuadas, la posibilidad de biofilm sobre el cemento con antibiótico es extremadamente baja. Es por eso. Lo que dice Justino es tal cual.
cuando uno ve los estudios in vitro y estudia la adhesión bacteriana, es mucho mayor en el plástico, no hay ninguna duda. Ahora, esto es lo mismo que pasa con la superficie de fricción y pasa con muchas cosas. Todos ustedes saben que in vitro, la cerámica es la que tiene menor coeficiente de fricción y tiene mejor propiedades tribológicas. Eso no se ha podido comprobar in vivo. Y de hecho, la cerámica ha tenido más complicaciones comportándose mejor in vitro que el resto de la superficie de fricción. Lo mismo pasa con esto. Si bien in vitro hay estudios que muestran que el plástico tiene más adhesión bacteriana, in vivo no se reprodujo nunca. De hecho, todos los estudios que hay y cuando digo todo, digo todos los estudios que hay con espaciadores tipo Prostalac y tipo Prostalac, no han tenido mayor recurrencia de infección con grupos comparativos. Y por ahí nosotros la ventaja que le vemos es que sencillamente permite una función realmente muchísimo mejor que si no lo tengo. Pero coincido con Justino totalmente que si uno lo quiere ver desde el punto de vista de los estudios in vitro, es verdad que la adhesión bacteriana del polietileno es mayor significativamente que el metal y que el cemento. De acuerdo con Federico. Acá Fabián de Tucumán, Fabián Landa, dice que, o pregunta que si los espaciadores articulados que usan los dos disminuye la frecuencia de luxación, si tienen menos luxaciones con los articulados. Como en acetábulos con falta de columna posterior, dice, por ejemplo. ¿Están de acuerdo que disminuyen la cantidad de luxación? Sí. Fabi preguntó una cosa interesante que es con cuando tenemos un defecto tipo 3B, o por ahí, un defecto, vamos a decir el defecto más grande que puede llegar a ser un defecto tipo 3B, que es arriba y hacia adentro, cuando tenemos una ausencia de columna posterior y falta de columna anterior. La verdad que la mayoría de las veces uno prefiere en esos casos no colocar un espaciador funcional y colocar otra cosa, pero hay una forma de hacer un espaciador funcional en esos casos, hay dos formas de hacerlo. Yo prefiero una por sobre la otra, y les voy a explicar por qué. Una es colocarle, como hacen muchos, un par de tornillos arriba y meterle un poco de cemento. La verdad que a mí esa no me gusta. No me gusta mucho porque le estoy metiendo metal, pero otra vez, no le puedo decir que eso haya tenido, porque también además hay pocos casos, pero la verdad es que no es lo que más me gusta, meter metal en el proceso de un segundo tipo, una infección. Yo lo que hago es, le pongo dos cuñas de cemento primero, una arriba y otra abajo, y esto lo tendría que mostrar, tengo para mostrarlo, pero habría que mostrarlo porque por ahí voy a tratar de describirlo de la mejor forma posible, pero armo el cemento en forma separada. Primero armo las cuñas, entonces coloco una cuña de manda arriba, no coloco cemento adentro, porque si uno coloca cemento adentro, ese cemento se va endopélvico, sino que coloco una cuña en la parte, en lo que me queda el techo, y una cuña en lo que me queda de abajo. Y en esa cuña, con la cabeza que ya la tengo hecha, una cabeza que está hecha en base a una Bonneau o una perita otorrinolaringología en base al diámetro que yo quiera tener, eso ya fraguado, con esa bocha, le meto entre las dos cuñas y empiezo a darle forma en esa bocha, esas cuñas, para que esa bocha trate de entrar a esas cuñas y a la vez esas cuñas impidan que esa cabeza se vaya para adentro. Esto es una forma de hacerlo, yo lo he hecho, no sirve para caminar, estos pacientes no pueden caminar, estos son para que pacientes por ahí estén un poquito más cómodos, pero ningún paciente con un Cotilo 3B, por más tornillo que le ponga, y por más cuña que le meta, yo personalmente lo dejaría caminar para nada. Yo les restringo la marcha a estos pacientes que tienen defectos grandes, y cuando veo que la cosa se me complica en intraoperatorio y veo que esto va a fallar, directamente lo dejo sin nada. Lo dejo con un poco unas perlas, o con un rodo, o con alguna cosa por el estilo. ¿Estás de acuerdo, Justino? ¿Tu opinión? Sí, y recuerden también los defectos grandes de la pared medial, y tengan cuidado. Como dice Fede, armarlo en dos partes puede ser una buena solución. Yo recuerdo el único caso que yo vi salir un sector del tubo digestivo a través del acetábulo,
que es un caso del doctor Laprovita, que él probablemente tenga el video. Vos tenés la foto, vos tenés el video, Justino, tenés el video saliendo, yo me acuerdo. Bueno, ese caso no es mío, es de Laprovita. Cuando Laprovita sacó el acetábulo, se vino el colon, o el epiplón, a través del agujero acetabular, y realmente es impactante ver el video. Y él le armó, como todos decimos, un espaciador en 2 partes. Puso de vuelta el epiplón y el peritoneo y el intestino para adentro, despacito. Yo no sé si esa enferma no tuvo un paro cardíaco cuando le introdujiste el intestino para adentro. No fue un paro, pero hizo una hipotensión. Ahí está. Hizo un síndrome de inhibición en el momento de la colocación del intestino para adentro. Sí, yo me acordaba de eso. Y armado en 2 partes. Yo cuando hay grandes defectos, siempre pienso si no me aparecerá el colon como a Pepe, y los armo, como dice Federico, en 2 partes. Aún así, nosotros tuvimos una aneurisma de la hipogástrica. La hipogástrica está más arriba, está la arteria ilíaca, que generalmente está en relación a la parte superior del cotilo, pero ustedes piensen que no hay ala ilíaca. Entonces muchas veces uno está cerca de la hipogástrica. Y tuvimos en el contexto un defecto de este tipo, un aneurisma y un sangrado agudo, grande, posterior de la hipogástrica, que hubo que hacerle una embolización de urgencia. El paciente anduvo bien, zafó, pero fue un episodio bastante complicado, porque además el cemento fragúa 90 grados, no nos olvidemos, y si bien siempre hay una película que divide los grandes vasos, esa película casi siempre está, que divide los grandes vasos, el calor se transmite, y eso puede producir adhesión, más en pacientes mayores, donde los vasos están todavía más pegados al cotilo. Así que cuidado con meter cemento en el fondo, por eso yo dije lo de las cuñas, una cuña arriba y una cuña abajo. Sí, en aquel momento le pusimos, ¿cómo se llama? Lo que usan los neurocirujanos para la columna. La malla. ¿Malla de Marlin? No. No. El Shelita. ¿El Helfam? Esa. Bueno, le apoyamos varias capas de ese producto, casualmente por lo que dice Federico. ¿Espongostán o Surgicel? Espongostán. Eso. Pusimos varias capas de espongostán para separar el calor del cemento en todo lo que... Después te mando, Fede, la filmación. Sí, yo vi una parte de esa filmación y es impresionante. Sí, bastante. No encontramos, yo no sabía qué pasaba porque no encontraba el cotilo. Digo, ¿dónde está? Me sacaron el cotilo. Y era toda la pared del intestino que estaba sobre la... Claro. No, y te cuento fue lo que... Bueno, después te cuento bien, no importa. A los dos les quiero hacer una pregunta que yo siempre, porque cada vez que hago una punción y no encuentro la punción seca, me deja loco. ¿Qué hacen? ¿Abren y biopsian directamente? ¿Justino? Si es pregunta tan difícil a esta hora, no podemos contestar. No, el tema, como siempre, la punción seca existe. Ahí yo creo que tenés que reenrollar y pensar de vuelta a todo el paciente. Nosotros en alguna oportunidad hemos hecho lo que vos decís. O sea, hoy ya lo podemos hacer por artroscopio, sacar material a través de un agujerito con el artroscopio, sacar sinovial, hacer lo que decía Fede. Nosotros seguimos a Mirra desde su publicación el año 70 referente a el estudio por congelación y lo seguimos haciendo todas las semanas. El equipo que trabaja con nosotros de anatomía patológica es siempre el mismo en los últimos 30 años, o sea que hace 30 años que trabajamos con el mismo equipo de anatomía patológica, que nos hace los cortes por congelación extemporánea. Entonces, en esos casos, yo lo que creo que es, si vos tenés la seguridad de que tenés una infección a bajo ruido,
Los cortes por congelación y el cultivo de la membrana sinovial, me parece que es el mejor procedimiento. Y hoy, con un artroscopio lo haces rápidamente y sin problema. Fantástico. Gracias, Justino. Esa es mi idea. Se nos fue Alberto Cid Castellani, o anda por ahí, porque quería hacerle que participe. Él tiene muchísima experiencia en infecciones. Casualmente José, era el otro. te quería comentar en relación a esto que vos preguntaste, qué hacer cuando está seca, porque también es un problema que a mí me pone loco como te pone a vos. Es lo peor que me puede pasar, que esté la función seca. Y la verdad es que yo creo que hay un porcentaje, como dicen, grande de punciones secas. Creo que hay un 30% o más, en mi práctica hay más. Pero yo creo que hay un porcentaje grande por punciones secas, pero también por técnica, por defecto de técnica. La punción no es algo que deba hacer el residente de primer año cuando recién empieza. Y la verdad es que eso muchas veces pasa de esa manera. No solo eso, sino que tiene que hacerla alguien que tenga experiencia, que haya hecho y que haya visto. Yo algunas las hago con intensificador de imágenes, Justino dice que las hace todas, yo algunas las hago con intensificador de imágenes, y la punción hay que buscarle el saco, digamos, siempre por lógica, hay que buscar el saco posterior, y eso hay que verlo con intensificador de imágenes. A veces cuando uno entra con una aguja perpendicular, uno no llega a la parte posterior de la cápsula, y entonces, por más que haya líquido, no lo puede recolectar. Entonces me parece que también hay un elemento técnico, que uno se tiene que entrenar en tomar punciones. A mí cuando yo no tengo una muestra, cuando una muestra es blanca, la repito. Yo voy, como dijo Justino, pongo todo en cero, barajo de vuelta, vuelvo a pedir reactante de fase aguda, pero no voy a la cirugía sin hacer una segunda punción. He llegado a hacer hasta 3 punciones. Lo que no hago es meterle solución fisiológica para tratar de rescatar. Sí, 100% de acuerdo con lo que dijo Federico. Si tenés la duda y estás absolutamente convencido que hay una infección, buscala, que la vas a encontrar. Y si una te dio negativa y otra también, y tenés la duda, buscalo, que la vas a encontrar. Seguramente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Están todos muy callados. Tengo una pregunta de acuerdo a lo que habló Federico sobre el premio de Mark Coventry, y me dejó un poco confuso. Es decir, primero que todo quiero felicitarlos por las presentaciones magníficas, Federico y doctor Menéndez. Habla Julio César Palacio de Colombia. Gracias, Julio. ¿Cómo están? Gracias, Julio. Federico, tú dijiste que después de que leíste el premio de Mark Coventry reciente, tu política cambió y dejas antibiótico por mucho más tiempo. Pero eso me confunde un poco porque normalmente pues lo que uno hace como rutina es paciente con una infección crónica, entras, quita todos, hace una limpieza completa, empiezas tratamiento cultivo positivo, lo defines y defines antibiótico, empiezas 6-7 semanas reactantes de fase aguda completamente en descenso completo, es decir, las curvas que tú mostraste, paciente ha evolucionado muy bien, no tiene absolutamente ningún síntoma de infección, y tú dices, bueno, también lo mencionaste, hago una ventana, 2-3 semanas, repito, ya recibió antibiótico por 6 semanas seguidas, 7, 8, póngalo con lo que quiera, dependiendo de lo que defina con el infectólogo, y hace una ventana de 2-3 semanas, reactantes continúan normales, siguieron en descenso, no pasó nada. Es decir, me confunde el hecho de que tú dices ahora, yo dejo antibiótico por 3 meses, lo dejo por mucho más tiempo, entonces, ¿en qué momento vas a reimplantar o reimplantas con antibiótico? Esa es pregunta directa para ti, pero me gustaría que el doctor Justino también hiciera su comentario, porque creo que hiciste una exposición y después hablaste de Mark Coventry y que había cambiado tu forma de manejarlo y me dejó confuso en qué es lo que están haciendo realmente. La prolongación, Julio, del tratamiento antibiótico es después del segundo tiempo. Una vez que uno tiene un segundo tiempo, aunque los cultivos sean negativos, independientemente de los cultivos, uno continúa con el tratamiento antibiótico hasta por lo menos 3 meses. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Antes no lo hacíamos de esa manera. Antes nosotros, cuando los cultivos eran negativos, frenábamos el tratamiento antibiótico y nos quedábamos como estábamos. Ahora lo que estamos haciendo es prolongando el tiempo de tratamiento antibiótico. Después del segundo tiempo. Exactamente.
Listo. Veo que está una pequeña interrupción. Veo que está mi amigo Javier Pérez en la línea, Mira. con quien he aprendido mucho a operar y me enseña mucho cada vez que voy a operar con él. Hola, Javier. Lo que dice Javier es que en la Endoclinic, Gerke ya ha mostrado en varias oportunidades para disminuir los riesgos de luxación, utilizar una copa de doble movilidad como parte del componente del espaciador. O sea, eso es interesante porque ellos dicen igual que no ha disminuido muchísimo la incidencia con el uso de la copa de doble movilidad, pero la usan. Pero, Justino, Julio una cosa, César, sí. Perdón, un paréntesis en eso. Algo interesante también para hacer es, se puede utilizar una copa bipolar, y con una copa bipolar, con una capa de cemento, uno de alguna manera, yo digo porque está muy bien, porque eso, como dice Javier, está en la Endoclinic, pero yo llego a pedir una copa de doble movilidad para poner en un espaciador, y a mí me extraditan, y me mandan a Uruguay con vos a limpiar el quirófano después que termine, lo cual no estaría mal. Julio César. Al único que no mandan es a Javier, que le aguantan todo, tranquilo. Pero una copa bipolar con cemento termina siendo una tripolar. Uno arma una copa bipolar y le pone una capa de cemento y la va moldeando. Dime, Justino. César, para contestarte tu pregunta, no todos tenemos las mismas formas, o sea que alguna diferencia con Fede tenemos. O sea, yo trato de, en general, como le mostré más o menos en la presentación, el promedio entre el primer y segundo tiempo es de 3 meses por un problema de organización. Pero yo sí puedo, a las 6 a 8 semanas, estoy reconvirtiendo a la prótesis definitiva. Es muy importante, uno siempre sigue grupos en esto, ¿no? Porque uno no es creador de ideas, sino que es seguidor de grupos. Y yo en este sentido sigo al grupo de ProImplant. En el sentido de que yo trato de hacer lo que se llama el espacio corto entre el primero y el segundo tiempo, y también tengo una selección muy importante de los antibióticos a utilizar, que no utilizo los mismos antibióticos en el primer tiempo y en el segundo tiempo. ¿Qué quiero decir? Para mí lo más importante es, en el segundo tiempo, tener el uso de antibióticos reservados que sean antimembrana. O sea, yo lo que quiero es que en el segundo tiempo, cuando yo lo reopero, el riesgo de reinfección por gérmenes productores de biofilm sea al mínimo. Entonces yo reservo los antibióticos antimembrana para el segundo tiempo. ¿De acuerdo? Correcto. En el primer tiempo no hago antibióticos antimembrana, salvo que tenga la necesidad porque no tengo otra opción. Si no reservo la Cipro, Clinda, Tobra, Rifa, Banco, eso lo reservo como específico antimembrana para el segundo tiempo. Pero periodo corto. Yo sigo al grupo de ProImplant, que son los alemanes de Tarmpus, que son los que en parte también estamos nosotros siguiendo al grupo el grupo del micro DDT, que es lo que estamos haciendo en cuanto a diagnóstico por sonicado con el diitotraitol. O sea, nosotros tenemos 2 grupos trabajando, uno con el sonicado clásico y otro trabajando con el diitotraitol, que son 2 grupos para ver qué es lo que pasa en el diagnóstico de infección. Correcto, gracias. Hay un tema que a mí me pasa que cuando la evidencia, cuando uno encuentra, pocas veces pasa que la evidencia científica es contundente, y es tan contundente que nos hace cambiar conductas. Yo creo que, y no hay tantos ejemplos sobre esto, por lo menos en mi práctica en los últimos años no hay demasiados ejemplos que me hayan cambiado radicalmente una conducta. Pero me parece que este es un buen ejemplo de eso. Cuando uno analiza qué es lo que está pasando con esto, con los antibióticos vía oral prolongados en el tiempo, la verdad es que son todos beneficios. Uno lo ve y no estamos hablando de una persona que escribe una serie de casos
o alguien que publicó en International Orthopedics 4 casos. Estamos hablando de un estudio multicéntrico de 3 centros mundiales de primer nivel randomizados, más 4 o 5 papers que han aparecido en los últimos años relacionados con las bondades de prolongar el antibiótico vía oral por lo menos hasta 3 meses en el posoperatorio. Esa es la razón por la cual yo decido modificar. Bueno, muy bien. Hay una otra pregunta. Héctor, ¿querés hacer la pregunta? Héctor Duarte. Hola, hola, sí. Para el doctor Burgos, en caso de que después de que ya realizó el segundo tiempo, como usted dice que le continúa la antibiótico-terapia vía oral, pero si el antibiótico vía oral no es sensible a la bacteria que causó el problema, a la infección, ¿cómo hace eso? No sé si me explico. Normalmente cuando empezamos un tratamiento vía oral, uno tiene tipificación del germen, uno tiene un germen por el cual uno hizo un tratamiento antibiótico específico. Cuando eso cambia, la verdad es que si eso cambia, vos decís en una... Hola. Se le cortó el audio a Federico. El resto me escucha, ¿no? Sí, perfecto. Yo sí. ¿Ahí me escuchan? Javier dice, buenas noches, Rafael Sierra de la Mayo Clinic contó hace un tiempo que en ciertos casos, en el segundo tiempo está dejando antibióticos supresivos con cultivos negativos hasta por 1 año. Esto es para aseverar lo que decía Federico anteriormente, ¿no? Sí, la pregunta que hizo recién Hola, ¿me volviste. escuchan? La pregunta que hizo recién el colega, no sé si se refiere a un cambio en la sensibilidad del germen, que puede ocurrir. Puede ocurrir que uno tome muestras en el segundo tiempo que sean positivas y ahí debería haber un cambio del tratamiento antibiótico. Ahí ya no sé qué es lo que... Ahí me parece que eso ya es un manejo que probablemente se deba cambiar quizás el antibiótico. Eso no tengo experiencia, no lo sé. Bueno, gracias, Fede. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Ya que hemos cumplido 2 horas, esto ha sido realmente fantástico. Hemos tenido gente, gracias y mucho gusto, doctor Palacio, un placer tenerlo aquí en nuestra tierra colorada, Misiones, aunque sea por este medio. Bueno, nada más Gracias, que... Julio. Yo quiero transmitir una cosita que es una idea. Si uno hace, digo por el tema de adquirir experiencia en algo, ¿no? Si un ortopedista opera una cadera todas las semanas y se encuentra frente a una infección, si los tiempos son los adecuados, él va a encontrar su primera infección dentro de 3 años, 3 años y medio más o menos. Y yo creo que si vos te encontrás con una complicación que realmente es compleja y tiene muchas puntas para, como decía Fede, el tema del diagnóstico, definir qué le vamos a hacer, cómo lo vamos a tratar, qué antibiótico, qué forma, qué esto, qué lo otro, yo creo que es importante que si uno no está acostumbrado a ver frecuentemente esto, yo creo que es mejor que lo trate en grupos de trabajo, que se dediquen, porque esto genera más costos para los sistemas asistenciales que son comparables a la patología tumoral. Yo tengo pacientes que han superado los 250, 300 mil dólares de costo de tratamiento, o sea que altamente costosa, tenemos una morbimortalidad alta, entonces yo creo que cuando se trate en grupos más reducidos va a ser mejor para los pacientes, para los sistemas asistenciales y para nosotros mismos, porque sabés qué es lo que vas a hacer y cuándo lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Y sabés cuándo apretás el acelerador y cuándo frenás y decís, hasta aquí llegué. Federico, ¿alguna consideración final? Solo quiero agradecerte y agradecerles a todos, a la Sociedad Ortopedia de Misiones,
a Justino, a Julio, a Javier, a todos los colegas que están viéndonos, que para mí es un lujo, es un placer que estén todos. Yo he aprendido con las preguntas que me han hecho, siempre aprendo con las clases de Justino, así que fue un placer de vuelta, José, estar en una reunión de ustedes y espero que sigan con este impulso que tienen de educativo y científico para poder seguir aprendiendo. Muchas gracias, José. No, al contrario, yo quiero en nombre de nuestro presidente, el doctor Kohl, que está presente, de la comisión directiva de la asociación y de toda nuestra asociación, para mí fue un orgullo tener todo el panel a ustedes como panelistas y a toda la gente amiga y no tan amiga de todos lados del exterior, escuchándolos a ustedes, por supuesto, para tocar este tema que es importante. Yo, nuevamente, muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a todos, y seguramente nos vamos a encontrar en otro webinar hasta que el maldito bicho nos abandone. Muchas gracias, muchas gracias. Yo les agradezco a todos y les mando un cordial y afectuoso saludo y abrazo a todos ustedes. Muchas gracias, Justino. Gracias, Federico, gracias a todos, muy amable. Buenas noches. Saludo a mi amigo Javier, Julio César. Chao, muchachos. Un abrazo. Felicidades. Chao, Fede. No te Chao, desconectes. Justino. Chao, nos vemos. Chao, José. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Un abrazo. Igualmente. Adiós. Gracias a ustedes.